Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 35 al 42. Versículo 35 al 42. Y el título de la predicación esta mañana es Un discípulo de Jesús. Hemos visto hasta ahora el testimonio como en una corte, como he estado explicando domingo tras domingo, testigos tras testigos, testificando de la deidad de Jesús. Vimos el testimonio de la creación, que Él es el que creó todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Vimos que Él es el Verbo de Dios, vimos que Él es la luz de los hombres, Él es la vida. Vimos el testimonio de Juan el Bautista, donde él dijo: yo no soy el Cristo, yo solamente soy una voz. La semana pasada vimos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después el testimonio de Juan, versículo 35, dice: al día siguiente, aquí vemos a Juan, nuevamente Juan el Bautista, estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los dos que oyeron a Juan, es decir, a Juan el Bautista, decir que he aquí el Cordero de Dios, dos de los discípulos de Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Y uno de esos discípulos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vamos a ver cómo Jesús comienza a llamar a los discípulos. Vamos a ver incluso a Jesús hablando por primera vez. Hasta ahora hemos visto el testimonio de otros hablando acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y hoy vamos a escuchar por primera vez a Jesús hablar aquí en el Evangelio de Juan y a llamar a sus discípulos. Vamos a ver el testimonio de aquellos que vendrían a ser discípulos de Jesús, porque estos dos que aparecen ahora en este pasaje hasta este momento eran discípulos de Juan, y ellos dos más tarde llegarían a ser apóstoles de Jesús. Dios es un Dios iniciador. Él llama a su pueblo, Él nos procura, Él nos busca a pesar de nuestra rebelión. Lo vimos en el versículo 14, que Él tomó humanidad, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice Matt Chandler, Dios se mudó para el barrio. Él vino y estuvo en medio nuestro, Él nos buscó. En Lucas 19, versículo 10, vemos que el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa, Él dio el primer paso. Dios es un Dios que inicia la salvación. Y vamos a ver el llamado de los discípulos que al fin y al cabo apuntan hacia Jesús. Apuntan a que Él es no un rabí como cualquier rabí. Este rabí, este maestro es el Cristo, el Mesías. Y quiero darles en esta mañana dos puntos bien aplicativos que nos van a ayudar a nosotros, porque ser discípulos de Jesús va más allá que nosotros identificarnos a lo mejor intelectualmente con el Señor o venir a la iglesia el domingo. Vivimos para la gloria de su nombre. En esta serie hemos aprendido que fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados por el Señor Jesús y para la gloria del Señor Jesús. Que nuestra identidad se encuentre en Él. Que nosotros llegamos a comprender quién realmente somos cuando estamos en Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo a través de la fe en Él.
Y ser un discípulo de Jesús implica que seguimos a Jesús para darle a conocer a Él, para apuntar hacia Él y que otros puedan ver de que ese Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que punto número 1, un discípulo de Jesús camina con Jesús. En el versículo 35 dice que al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Uno de ellos sabemos quién es. Andrés, hermano de Pedro. En el versículo 40 se da el nombre de ese discípulo. El otro no se menciona por nombre, pero sabemos por la tradición y por el pasaje, por el mismo Evangelio de Juan, que más adelante se va a llamar el discípulo amado, el cual sabemos que se refería a Juan, el apóstol Juan. Así que estos 2 que están aquí ahora en la escena, uno es Andrés, hermano de Pedro, y el otro es Juan. 2 que llegarían a ser apóstoles de Jesús. Y Juan, versículo 36, así que estaba ahí Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y Juan el Bautista vio que Jesús pasaba y dijo, me encanta esto, he aquí el Cordero de Dios. Pastor, pero eso no fue lo mismo que dijo el día siguiente. Eso no fue lo que aprendimos la semana pasada, que en el versículo 29, cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús y había una multitud de personas, todo Jerusalén se estaba yendo tras Juan el Bautista, que estaba anunciando el camino del Señor y estaban siendo bautizados, preparando a las personas a la venida del Mesías. Y cuando viene Jesús, Él dice, Él es el Cordero de Dios. Y al día siguiente, el mismo mensaje. Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué el mismo mensaje? Porque a nosotros se nos ha confiado un mensaje. Un mensaje. Eso significa que yo tengo que predicar el mismo mensaje todos los domingos por el resto de mi vida. De diferentes pasajes, de diferentes ángulos, porque la Biblia es acerca de Jesús. Todo apunta hacia Jesús. La Biblia toma lugar y cumplimiento en Jesús. La vida se centra acerca de Jesús. En Judas 1:3 dice, hablándole a la iglesia, hablándole a los santos, hablándole a ustedes, contiendan ardientemente por la fe, por el evangelio que se les ha entregado, por el mensaje que se les ha entregado y que fue dada una vez y para siempre. No hay otro mensaje, no hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro Cordero. Una fe que se nos ha entregado y que debemos ardientemente contender por ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje, pastor? Bueno, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el mensaje. Él quita el pecado del mundo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de este servicio que a veces existían en diferentes tiendas, Layaway. ¿Algunos de ustedes alguna vez escucharon de Layaway? Déjenme sus manos, por favor. Ok. Mayoría de ustedes. Layaway era un sistema que algunas tiendas ofrecían. Cuando tú querías comprar algo y no tenías el dinero para pagarlo, tú lo separabas para que nadie se llevara lo que tú querías comprar y poco a poco ibas pagando lo que querías comprar. Pero la realidad es que en Layaway eso nunca estaba pagado completamente. Estaba pendiente. Y de una u otra manera, los sacrificios del Antiguo Testamento es como layaway. La semana pasada aprendimos por qué se usa esta imagen de que Él es el Cordero de Dios, los sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaban hacia ese Salvador y nos recordaban de realmente el castigo del pecado, las consecuencias del pecado que debía suceder con aquellos que violaban la ley de Dios. El sacrificio recordaba eso, que lo que le había pasado a ese animal es lo que yo por mi pecado hubiera merecido. Y este Cristo quita el cordero, no es como layaway que estaba ahí y nunca estaba pagado. Él sí quita, paga completamente por nuestro pecado.
y Juan está predicando, el Cordero de Dios, artículo definido y singular, no dice, no, que Jesús es un Cordero más bien Él es el Cordero que sí quita nuestros pecados. Él sí lo hace. Él ha resucitado para nuestra justificación y nuestra salvación. Ha resucitado de entre los muertos para que caminemos ahora en novedad de vida. Y si hay un testimonio glorioso de aquellos que siguen a Jesús, es que tienen ahora vida nueva en ellos y a través de ellos se apunta hacia el Cordero de Dios que ha quitado nuestro pecado. Y el Evangelio y sus implicaciones es suficiente para salvarnos, para sostenernos, para cambiarnos. Aquellos que han experimentado el perdón de Jesús ahora caminan con Jesús. Aquellos que han sido lavados completamente caminan con Cristo. Siguen a Cristo, como lo hicieron los primeros discípulos. Y es de vital importancia para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús y como iglesia y nuestra efectividad entender ese aspecto de, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa de ser cristiano? Que yo sea cristiano, de que yo haya creído en Cristo como mi Salvador, mi Señor y Salvador. Que ser cristiano va más allá que asistir el domingo a la iglesia y bautizarse un día. Es parte. Debemos congregarnos y aquellos que han sido salvados a través del Evangelio deben bautizarse como una profesión pública de esa fe en Jesús. Así que eso es parte, pero, y diga pero por favor, ser un discípulo de Jesús significa caminar con Él y hacer discípulos de Él. Y es las dos cosas que quiero que veamos en esta tarde, caminar con Él y hacer discípulos de Él. Ahora, ¿cómo luce eso? Y es la parte que quiero que ustedes vean en el pasaje. Versículo 37, miren lo que dice. Los discípulos y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ellos oyeron el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucharon el mensaje, entendieron el mensaje y siguieron a Jesús. Respondieron al Evangelio, respondieron al mensaje de salvación. Dice Mac Stiles que la marca de una conversión genuina no es una oración. La marca de una conversión, la marca de que esta persona ahora está en Cristo y sus pecados han sido perdonados, es un caminar con Jesús a largo plazo. ¿Siguieron a Jesús? Versículo 37. Siguieron al Cordero de Dios. Ahora, en el contexto del primer siglo, para que ustedes comprendan un poco de qué es lo que está tomando lugar en este día donde Juan nuevamente dice el Cordero de Dios y están sus discípulos y dos de ellos le siguen, es que ser un discípulo significaba de que toda tu vida giraba alrededor de tu ser como tu maestro. Tú tenías todas tus fuerzas, tu enfoque primario era llegar a ser como el rabí al cual tú estabas siguiendo. Ahora miren el versículo 38, dice que Jesús se volvió, así que ellos empezaron a seguir a Jesús y siguieron a Jesús porque si tú querías ser discípulo de un rabí, el primer paso a tomar era seguir a esa persona. Si la forma que tú te identificabas públicamente de que tú querías ser discípulo de esa persona, tú empezabas a caminar con esa persona a todas partes. Así que básicamente te convertías en la sombra de ese maestro. Compartías la vida juntos con él, caminabas con él a todas partes. Le estabas comunicando a esa persona que tú deseabas ser su discípulo. Y Jesús, viendo eso, que estos dos, Juan y Andrés, comenzaron a seguirle, él se viró a ellos. Y qué interesante que lo primero que aparece en el Evangelio de Juan, en cuanto a las primeras palabras que Jesús dice es, ¿qué buscas?
¿Qué buscan? ¿Cuál es la motivación de ustedes de seguirme? Contextualmente todo el mundo sabía por qué ellos estaban siguiendo a Jesús, querían ser sus discípulos. Así que físicamente, externamente, esa parte se entendía con claridad. Pero Jesús estaba hablando al corazón. Si yo veo físicamente lo que ustedes están haciendo, pero ustedes, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis al seguirme a mí? Es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y Jesús no tiene miedo de hacer preguntas. A veces nosotros pensamos de que en cristianismo no hagas tantas preguntas porque la fe es algo que solamente cree, no tienes que preguntar. Oh, Dios dice, ámanos con toda tu mente. Si hay algo que me encanta a mí el cristianismo es que no tiene miedo de preguntas. Y a veces, cuando tenemos preguntas, Jesús no rechaza preguntas genuinas, porque hay respuesta para todo. Si hay algo que el cristianismo nos enseña y nos muestra, que en Jesús hay una cosmovisión completa. Todas las demás cosmovisiones fuera del cristianismo están incompletas. En un área donde se derrumba esa visión o comprensión de la vida. En Cristo está la respuesta para la vida y más allá de la vida física. Y Jesús les hace la pregunta, ¿qué ustedes buscan? Se dice que normalmente las personas que preguntan, y más en esta etapa que nosotros estamos viviendo, en la sociedad que vivimos, que es una sociedad que va creciendo más y más anticristiana. Hoy en día la gente no quiere preguntar porque quieren respuestas. La mayoría de los seres humanos quieren tener un techo, con qué pagar los biles y que los dejen tranquilos, ¿verdad? Pero Jesús hace una pregunta que tiene que ver con algo que va a tomar lugar en tu vida. Inevitablemente el contexto en que vivas, en la era en que vivas, en donde trabajes, en cuál sea tu cosmovisión, ¿qué buscas? Porque tarde o temprano todos vamos a estar delante de Jesús. Él es el juez. Dios Padre ha otorgado a Él el juicio tanto de los vivos y de los muertos. ¿Qué buscas? Pregunta Jesús. Ellos le respondieron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te hospedas? Ellos querían, en la parte de ellos, profesar a Jesús como Rabí. Noten que todavía no lo llaman el Mesías, noten que todavía no le dicen el Cristo, sino ellos empezaron a caminar con Él. Y más adelante vamos a ver una progresión, un progreso en la narrativa de que ellos comienzan a decirle, ahí en el versículo 38, mírenlo en sus Biblias, en el versículo 38 le llaman Rabí, pero más adelante en el versículo 31, ya después de andar con ese hombre llamado Jesús, ya sabemos que no es un maestro cualquiera. El versículo 41 ahora se refieren a Jesús como el Mesías. El Mesías, el Cristo. Hemos visto, hemos oído, hemos palpado. De hecho, mantenga su dedo ahí en Juan capítulo 1, vaya conmigo a Primera de Juan. La carta de Primera de Juan comienza con algo parecido. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, testigos oculares, lo que hemos contemplado
y lo que han palpado nuestras manos, sí, que casi todos los sentidos del ser humano, dice, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que vemos que ellos comenzaron a caminar, inevitablemente llegaron a la conclusión que este no es un hombre ordinario. Este hombre, Jesús, es Dios en la carne. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y siguieron a Jesús. Ahora, como discípulos de Jesús, si tú eres un discípulo de Jesús, nosotros aquí, así 2000 años después de este acontecimiento, nosotros que llegamos a ser discípulos, porque otros discípulos hicieron discípulos de Jesús y discípulos de Jesús y discípulos de Jesús. Ser un discípulo de Jesús conlleva 3 cosas que quiero que anoten ahí en sus notas. Porque caminar con Cristo, el Espíritu Santo está obrando, está cincelando en nuestros corazones y nuestras mentes algo esencial en nuestro caminar con Cristo. Así que caminar con Cristo conlleva 3 cosas: dependencia, gratitud y adoración. Dependencia, gratitud y adoración. Mientras seguimos y caminamos con Jesús, Él nos está enseñando a, número 1, depender más de Él. Depender más de Él. La vida cristiana no es de... Sí, que nosotros no nos santificamos por el autoesfuerzo o la autodeterminación. No es porque nosotros decimos, no voy a pecar más. Es que tú no vas a pecar más. Estando en Cristo, permaneciendo en Cristo, es que aprendemos a no pecar. En Juan 15, versículo 5, se nos manda a permanecer en Él y Él en nosotros. Porque apartados de Él, ¿cuántas cosas podemos hacer, dígalo, iglesia? Nada, ninguna. En Él produce en nosotros santificación, permanencia. A medida que nosotros estamos en Cristo, caminamos en el Espíritu Santo. A medida que nosotros maduramos en la fe, nosotros aprendemos a depender más y no menos. Se le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Cuando nosotros llegamos a la realización, a comprender de que no es mi determinación, que no es mi propia fuerza la que me mantiene como cristiano, la que hace que yo vea progreso en mi caminar con Cristo, sino el poder que habita en mí, las cosas cambian. Y se nos llama a depender más de Cristo, a estar en Cristo, a estar en su palabra, a estar en comunión con Él. Y mientras caminamos con Jesús, también estamos aprendiendo, número 2, a tener un aprecio más profundo por su sacrificio. Así que nosotros somos transformados a medida que permanecemos en Cristo. Y como el domingo pasado yo les decía, miramos hacia el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, el sacrificio, cuando tenemos nuestra mirada en Él, cuando nuestro agradecimiento por Jesús va tomando más color a medida que estamos en su palabra, a medida que caminamos como iglesia, a medida que usted va teniendo años en Cristo, mientras más tu agradecimiento por Él florezca, tu caminar con el Señor va a ser más sólido. Y mientras caminamos con Jesús estamos aprendiendo, tercero, a adorar más consistentemente, a obedecer, a ser moldeados por la palabra, a ser consistentes en asistir a la iglesia. Estamos aprendiendo a servir, a dar dinero como parte de mi adoración a Jesús. Mientras caminamos con el Señor, vamos creciendo en nuestra adoración, en nuestra dependencia
en nuestro agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros y en nuestra adoración de Jesús. A medida que caminamos con Él, nos pasa lo que le sucedió a ellos ahí en el versículo 38, que comenzaron diciéndoles Rabí, pero terminaron diciéndoles el Mesías. Jesús estaba moldeando en ellos la perspectiva correcta de quién Él era verdaderamente, que Él es el Hijo de Dios. Él les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Cuáles son tus nociones preconcebidas de lo que significa seguir a Jesús? Y esto es importante, porque en parte de esto depende nuestro gozo. En Juan 13, 17, Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas yo les he enseñado, les he dicho estas cosas para que ustedes, si las practicáis, seáis felices. Hay un gozo que viene con permanecer en Cristo, con caminar con Cristo, con adorar a Cristo. Y entender cómo luce un discípulo de Jesús es vital para tu vida, es vital para tu gozo, es vital para tu caminar como cristiano. A veces la vida de cristiano se caracteriza por algo como esto, ¿verdad? Y a medida que nosotros vamos y caminamos con Cristo y agradecemos a Cristo por lo que Él hizo y desarrollamos eso en nuestros corazones y le adoramos a Él, vamos creciendo. Pero si hay algo que las Escrituras nos enseñan es que Cristo es transparente en lo que significa seguirle a Él. Él le dijo, bueno, ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? Bueno, vengan y vean por sus propios ojos para que de antemano, desde el primer día, ustedes entiendan qué significa seguirme. Y es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. En Hechos 14 vemos que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, aquí está Pablo anunciando el Evangelio, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, y fortaleciendo los ánimos de los discípulos, así que estaban ya con personas que habían creído en Jesús como Señor y Salvador, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No les dijo, ahora que tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, todos tus problemas se van a desaparecer. Ya no vas a sufrir más, no es un día que vas a llorar, no es un día que te vas a enfermar. Si eres positivo, todas las cosas van a salir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es cierto, la vida de cristiano es una vida de morir a sí mismo y seguir a Jesús. Pero aquellos que se nieguen, dice la palabra de Dios, encontrarán la vida. Estar en Cristo es tener vida eterna. No tener a Cristo es sinónimo de no tener la vida. Jesús nunca esconde que seguirle implica pagar un precio. Pero vale la pena. Vale la pena porque hay un solo camino. Hay una sola manera de ser salvos y es en Él. Ser cristiano, por eso va más allá de repetir una oración y decirle, Jesús, entra en mi corazón. Si tú le estás diciendo, Jesús, entra en tu corazón, tú estás también diciendo, ahora esta vida que yo vivo, no la voy a vivir más para mí, la voy a vivir ahora para darte a conocer a ti. En Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que estamos en Cristo sabemos el tesoro que tenemos. Como esa parábola de aquel que compró, vio en ese campo que había un tesoro y vendió todo lo que tenía, dejó todo lo que tenía, porque sabía que no había algo más valioso y precioso que ese tesoro que estaba ahí en ese campo. O como esa perla, que no había nada igualable a esa perla. No hay nada igualable a seguir a Cristo. Seguir a Cristo no tiene comparación. Tiene beneficios no solamente para esta vida presente, sino también para la futura. John MacArthur dice, desafortunadamente muchos cristianos pierden batallas porque están apáticos y no comprometidos. Descuidan ceñirse apropiadamente para la vida cristiana. Hemos sido llamados a entender que
Ser cristiano es seguir a Cristo y dar a conocer a Cristo y hacer discípulos de Cristo. Porque solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vivimos para Él, para apuntar hacia Él, para glorificarle a Él. Caminar con Cristo significa que ya no somos más los dueños y señores de nuestras vidas. Significa de que no nos toca a nosotros escribir el currículo de nuestra vida. Le pertenece a Dios. Ser un discípulo de Jesús significa que Dios tiene el derecho de cambiar nuestros planes. Dice Mark Dever, está bien que hagas planes siempre y cuando entiendas que Dios tiene el derecho de cambiarlos. Está bien orar al Señor, está bien nosotros derramar nuestro corazón y pedirle a Dios ciertas cosas. Eso está bien. Dios quiere que oremos. Dios quiere que nosotros tengamos la misma confianza como tiene un niño de venir delante de su padre que sabe que lo va a amar y que le va a dar no solamente lo que es bueno, sino lo mejor. Pero sabiendo de que podemos recibir un no de Dios y entendiendo de que hemos sido llamados a abrazar su voluntad para nuestras vidas. Así que a medida que un discípulo camina con Cristo, igual en el pasaje, a medida que un discípulo caminaba con su rabí, el discípulo se volvía más como su maestro. A medida que nosotros caminamos con Cristo, Cristo está forjando su carácter en nosotros. En 1 Juan capítulo 2 dice que cuando Él aparezca, cuando Él regrese, nosotros seremos como Él es. La meta del cristiano es ser como Cristo. Romanos 8:28, un pasaje que muchos conocemos, dice 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra felicidad, la felicidad se encuentra en ser conformados a Cristo Jesús. Nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros valores conformados, viendo todo a través de los lentes de las Escrituras. Que la palabra de Dios esté informando nuestras decisiones, nuestros valores. Que cuando estemos en una encrucijada, vayamos a la palabra y determinemos cuál camino tomar dependiendo de la palabra. Hace poco tuvimos una oportunidad de servir a la otra iglesia. Hoy yo prediqué en la mañana también en inglés y voy a estar predicando hasta el 10 de noviembre. Ellos tenían la necesidad 4 domingos sin pastor para cubrir el púlpito y nos llamaron y nos dijeron, ¿ustedes pudieran ayudarnos a alimentar las ovejas en ese servicio? ¿Qué hicimos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Un versículo que hemos hablado mucho en nuestra iglesia, Gálatas 6:10. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a la familia de la fe. Así que, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Sí, hagamos el bien. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Que toma sacrificio? Sí. Es que nadie dijo que la vida cristiana no iba a tomar sacrificio y que no iba a costar. Pero la Biblia nos dice que vale la pena. Y va a ser la mejor decisión de tu vida de seguir a Cristo ahora y por todos tus días. Que no hay nada más glorioso que caminar con Cristo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Ustedes tienen como discípulos de Jesús, se les ha confiado algo glorioso. Sus vidas tienen el propósito de manifestar en esta vida, en este tiempo, para un tiempo como este, como se le dijo a Esther, para un tiempo como este, ustedes han sido salvados para que den a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que esas vidas que a través de ustedes van a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, puedan tener vida en su nombre. Ustedes se les ha confiado la gran comisión. Vayan y hagan discípulos como discípulos de Jesús. A medida que caminan con Cristo, tenemos una misión de que las personas conozcan quién es el Cordero de Dios, quién es el que puede quitar nuestro pecado.
Y el versículo que les leí en Romanos 8:29, que Él nos predestinó para ser hechos conforme a su imagen. Así que todo lo que toma lugar en tu vida, todo lo que Dios permite en tu vida, está providencialmente diseñado para que tú seas conformado a la imagen de Jesús. No hay un día en tu vida que se le ha pasado a Dios, ups, se me fue el martes. No hay una situación en tu vida que Dios no esté consciente. Acuérdense que el sufrimiento en esta parte de la eternidad nos recuerda que cristianos sufran, que veamos personas con cáncer, que veamos injusticia, que veamos personas morir a temprana edad, que nosotros como creyentes incluso tengamos escasez. Nada de eso cambia quién es Dios. Al contrario, todo el sufrimiento de este lado de la eternidad, el cristiano tiene que verlo a través de los lentes de que eso que yo estoy experimentando, que sé que no está bien, que sé que no es bueno, que sé que está mal, es lo que yo hubiera sufrido por toda una eternidad si Cristo no hubiera muerto por mí. El sufrimiento, el peso de este mundo, lo que nos recuerda a nosotros y produce en nosotros un peso de gloria, de saber de que esto no es para siempre. Por eso Cristo murió, para que yo no viviera esto por toda una eternidad, para que yo pudiera experimentar en Él un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay más lágrimas, ni más sufrimiento, ni más dolor. Por eso que un cristiano con cáncer que le quedan 2 semanas de vida y tienen 3 hijos pequeños pueden decir, Cristo es glorioso y justo. Porque Él murió para que yo no sufriera esto por toda la vida. Y el Evangelio nos recuerda cuál hubiera sido nuestro castigo por nuestro pecado. La cruz nos lleva a entender que lo que Cristo sufrió es lo que yo merecía. Pero de tal manera Dios nos amó que el Verbo tomó humanidad para que nosotros no tuviéramos que pagar lo que justamente sí merecíamos. Así que mientras nosotros estamos ocupados tratando de cambiar nuestras circunstancias, ¿usted sabe qué Dios está haciendo con nosotros? Cambiándonos a través de ella. Miren el versículo 39. Él les dijo, venid y veréis. Vengan. Observen, caminen. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Ahora, no quiero que malinterpreten, la vida cristiana no es una vida masoquista de que, mientras más sufrimiento, más espiritual yo soy. No, anhelamos por un futuro sin esas cosas. Pero en Cristo tenemos una cosmovisión que nos enseña de que eso no es para siempre, de que Él lidió con mi pecado y con el mal y con la muerte, de que en Él tendré vida y el mal será retribuido, que Él es justo, que Él es soberano. Y la invitación de venir y veréis no es tanto para rechazar a las personas, sino lo que vemos que el Espíritu Santo hace es, ven, vida en Jesús, vida en el Cordero de Dios que quita el pecado. No lo hay en otra parte, no hay vida en otra parte, es en Él. El mensaje es venir y ver, la invitación la hace Jesús. Ellos empezaron a caminar, pero Jesús fue el que les dijo, vengan, vean, experimenten. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10. La hora 10 es las 4 de la tarde en el calendario judío, como funcionan los días. El día comenzaba a las 6 de la mañana, así que 10 horas después de las 6 de la mañana son las 4 de la tarde. La 10ª hora es las 4 de la tarde, estaban ahí con Jesús. Y Jesús los invita a un discipulado no solamente público de Juan el Bautista, y ahí vemos Juan el Bautista proclamando públicamente el Evangelio, pero también vemos una invitación a un discipulado 1 a 1. Y el discipulado tiene esas dos cosas, esas dos variantes. El discipulado ocurre con el ministerio público y privado. Miren el ministerio público en el versículo 29, el mensaje de que Jesús es el Cristo, y en el versículo 36
igual que Él es el Cordero de Dios, esa es la proclamación de la palabra de Dios, que primordialmente toma aquí en el púlpito, pero también hay un ministerio privado que ocurre uno a uno, compartiendo la vida juntos. Y esa es la invitación que vemos ahí, que Jesús les hace. Vengan, vengan. Porque para que efectivamente nosotros podamos discipular y que ustedes crezcan como discípulos de Jesús, necesitamos tener la convicción de que el domingo no es suficiente. Es parte de nuestra adoración a Cristo, pero para crecer como discípulos de Jesús necesitamos más que el domingo. Necesitamos más que el ministerio público de la palabra. Necesitamos el ministerio privado de la palabra que toma lugar en los grupos pequeños. Viene el versículo 40, este es el segundo punto y el último. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y el punto número 2 es esto, que un discípulo de Jesús hace discípulos de Jesús. Alguien que ha creído a Cristo, alguien que ha sido perdonado, ahora no solamente sigue a Cristo, sino le está enseñando a otros a seguir a Cristo. Cada cristiano debe tener un Pablo y un Timoteo. Debes tener a alguien en tu vida que tú estés aprendiendo qué significa ser cristiano, cómo luce la vida cristiana, cómo se aplica la palabra, y necesitas estar haciendo lo mismo con otras personas. Y en nuestra iglesia, el terreno donde mejor ocurre eso es en contexto de los grupos pequeños. Estamos convencidos de que la misión de la iglesia, la voluntad de Dios para la iglesia es, hagan discípulos. La gran comisión que se le confió a la iglesia, ¿cuál fue? Hagan discípulos. Una sola misión, un solo propósito, hacer discípulos. Y la manera intencional como iglesia donde hacemos discípulos es en contexto de un grupo pequeño, donde nosotros estamos buscando que la persona aprenda. En un grupo pequeño es el lugar donde tú estás aprendiendo a aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo luce eso en la vida de uno? Es donde tú vienes preparada al grupo pequeño, después de haber escuchado la prédica y responder las preguntas, y vienes preparada para tú también ministrar a otras personas y que otras personas te ministren a ti. En Efesios 4 vemos que cuando el cuerpo está bien unido y cada uno de los miembros por individual proporciona su parte, dice que el cuerpo crece y madura y no hay desavenencia. Es cuando todos tenemos un ministerio mutuo. Es donde la iglesia ve la responsabilidad de hacer discípulos, no como lo de los pastores solamente, no como de los líderes, sino de cada cristiano. Que cada cristiano ha sido llamado a ser discípulos. El grupo pequeño es donde nosotros estamos siendo cambiados, nuestro carácter está siendo formado, como decía Enrique, donde nosotros estamos hierro con hierro, ahí estamos rozando y nos sacamos chispas y aprendemos a perdonar y a ser perdonados y aprendemos a amar de una manera sacrificial y donde estamos poniendo a los demás por encima de nuestros intereses. En un grupo pequeño donde nosotros estamos aprendiendo las necesidades que existen en el cuerpo de Cristo, es donde estamos orando los unos por los otros. En un grupo pequeño donde tú tienes a lo mejor un hombre que está lidiando con una adicción y tienes a este hombre que también lidió con eso, pero que aprendió en Cristo a tener victoria en esa área, y ahora este hombre va a caminar con este hombre y le va a enseñar y va a invertir en su vida y va a orar por él y lo va a exhortar y lo va a animar a caminar en Cristo Jesús. En grupos pequeños donde tú a lo mejor no sabes orar y viene otra hermana y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar y voy a invertir tiempo contigo y vamos a leer este libro juntos y te voy a llamar una vez a la semana y vamos a orar juntas. En ese contexto, en la vida, haciendo vida juntos. Discípulos hacen discípulos. ¿Quiénes hacen discípulos? Discípulos. Discípulos hacen discípulos. Dile a tu vecino, discípulos hacen discípulos. Es casi como un trabalengua, ¿eh? Una forma de practicar nuestro español. Discípulos hacen discípulos. Es donde nosotros estamos impartiendo conocimiento, estamos modelando el cristianismo, estamos enseñando a aplicar la palabra de Dios y las implicaciones del evangelio. Hacer discípulos conlleva esas tres cosas. Cuando Cristo le da la gran comisión a la iglesia, le dice, enséñenles. Es donde se transmite información,
Así que discipulado incluye transmitir información, transmitir la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios. Dice, enseñas a que observen. Ellos necesitan ahora ver esa palabra de Dios vivida en la vida de otra persona, cómo luce eso en la práctica, y enséñenles a ellos también a aplicarla. Así que incluye aprender información, ver, es cuando alguien le dice, un matrimonio que trae bajo sus alas a una persona que a lo mejor no está casada y le invita a comer a la casa y dice, ven, y vamos a estar pasando tiempo juntos y vas a ver cómo se ama una esposa, cómo se sirve a tus hijos. Y la persona está aprendiendo y está conectando la palabra de Dios a la vida diaria y le estás ayudando a aplicarla también. Así que el grupo pequeño es donde se multiplican discípulos y líderes. Hacemos discípulos de Cristo en el mundo a predicar el Evangelio. El discípulo comienza siendo salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es el primer paso, pero la vida de cristiano no termina ahí. Comienza con la salvación y después un progreso de caminar con las personas, de caminar con Cristo. Y hacemos discípulos en el mundo, predicando el Evangelio, compartiendo acerca de Cristo, y en la iglesia se desarrollan esas personas como discípulos de Jesús. La gente crece en el contexto de comunidad. Así que, ¿cuál es nuestra misión? ¿Por qué estamos juntos? Nos estamos discipulando, estamos aprendiendo a vivir la vida cristiana. Para después, ustedes cuando regresen a sus casas, regresen a sus trabajos, regresen a sus familias, regresen a sus barrios, regresen al contexto en que ustedes están haciendo discípulos. Y a medida que las personas son salvadas, son traídas, añadidas a la iglesia para que sean discipuladas. Es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento les voy a poner varios ejemplos. En Hechos 2:41 dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y añadidos a la iglesia. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y es lo que vemos en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 16, capítulo 17. Se predicaba el Evangelio, las personas iban siendo salvadas y iban siendo añadidas a la iglesia local, donde eran entonces discipuladas y volvían y salían al mundo. Los líderes se forjan compartiendo la vida con otros cristianos. Si cuando alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es el plan de vuestra iglesia para ser discípulos? Los grupos pequeños. ¿Cuál es el plan para ustedes multiplicar líderes? Los grupos pequeños. Porque compartiendo la vida juntos, donde nosotros vemos el carácter de la persona. Es cuando vemos si la persona es fiel, si la persona está disponible, si la persona es sumisa, si es dócil, cómo la persona ama a otros cristianos, si tiene un corazón por los demás. El liderazgo tiene que ver más con carácter que con habilidades. Y en el grupo pequeño es donde podemos ver y vernos como realmente somos. Es donde estamos compartiendo la vida juntos. Versículo 42. Entonces lo trajo Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice que lo trajo Jesús. La importancia de traer a las personas a Jesús, de involucrarnos en la vida de otros con el propósito de llevarlos a Jesús para que sean discipulados. Andrés aquí vemos que comenzó con su hermano. A veces nosotros preguntamos, ¿con quién debo comenzar? Con la persona que está más cercana a uno. Comienza con tu familia. Comienza con aquellos de tu grupo pequeño. Si algo glorioso que vemos en el pasaje que Andrés nunca se imaginó es que Pedro llegaría a ser quien él llegó a ser. Gracias a Jesús. Por una simple invitación. Donde él fue transformado, donde sus pecados fueron perdonados. ¿Y cuál fue la respuesta de Andrés? Fue a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ven, ven. Lo llevó a Cristo. Una nota aparte, cada vez que usted ve a Andrés en el Nuevo Testamento, va a ver a Andrés trayendo a alguien a Cristo. Cada vez que Andrés aparece en el Nuevo Testamento, Andrés está llevando a alguien a Cristo. Y ese debe ser nuestro propósito, nuestra meta, no perder tiempo, en extender invitación
Cuéntales de Jesús, invita a las personas a la iglesia para que vean a Cristo, para que vean el cuerpo de Cristo, para que vean cómo los cristianos se aman, cómo los cristianos que han sido perdonados, personas no perfectas, pero que están siendo conformados a la imagen de Jesús. Lo trajo Jesús. Decirles a otros acerca de Jesús. Y la meta de nosotros compartir el Evangelio no es para llenar sillas. La meta no es para hacer un edificio más grande. La meta no es para que tengamos un presupuesto más grande. La meta de compartir acerca de Cristo es para que las personas conozcan a Cristo y a través de Cristo puedan tener vida eterna en su nombre. Testificamos de Cristo para ser discípulos de Jesús. Y eso comienza con hablar. Hablemos la palabra, hablemos acerca de Jesús. Según Timoteo 3:15 dice que las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, a través de la palabra, lo mismo que Juan nos está enseñando, estas cosas se han escrito para que ustedes puedan ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que a través de ese conocimiento Dios produzca fe en tu vida y puedan tener vida en su nombre. Esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos. Ahora, yo les dije que el pasaje menciona a dos discípulos, uno de ellos Andrés, el otro es el apóstol Juan, que no menciona nombre. Juan, siendo el que está escribiendo este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, nunca puso su nombre. ¿Por qué? Porque Juan no quería protagonismo. Juan quería apuntar solamente hacia Jesús. Incluso dos de sus discípulos, cuando llegó el Mesías, ¿qué fue lo que le hizo él? Yo no soy el Mesías, él es el Cordero de Dios, síguenlo a él. Hacemos discípulos no para que sean como nosotros, sino como Jesús. Hacemos discípulos de Jesús, discípulos de él. La meta mía no es que Bela o Isaías sean como nosotros, como Marv y yo como padres, sino que sean como Jesús. Si Isaías es como yo, está embarcado. Necesita a Cristo, necesita un Salvador, necesita seguir a Jesús. Por lo tanto, nunca subestimes lo que Dios puede hacer con una simple invitación, como lo hizo ahí con Andrés y Pedro, que invitó a su hermano hacia Jesús, habló de Jesús, y este hombre fue totalmente transformado. Con una simple invitación tuya, tú puedes ver familias completamente salvadas, generaciones, matrimonios restaurados, con una simple invitación. En Hechos 13, ya voy terminando, Pablo y Bernabé en Antioquía hablaron la palabra con valor. Y dice que creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Sabemos que Dios es el que inicia, sabemos de que es Jesús o a Jesús el que le pertenece extender la invitación en el sentido para vida eterna, pero lo hace a través de su iglesia, a través del mensaje, de la predicación del evangelio. Personas llegan a conocer a Jesús. Noten algo más. Él le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. No es ni Juan el Bautista, ni Juan el apóstol, sino el padre de Pedro y de Andrés se llamaba también Juan. Era un nombre muy común en ese tiempo. Y le dice a Pedro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro no era un nombre en el primer siglo, era un apodo. Hoy en día Pedro es un nombre muy común, o Peter, pero en ese tiempo Pedro no era un nombre. Ahora vamos a pensar, Jesús ve a Pedro por primera vez y lo primero que hace es cambiarle el nombre o ponerle un apodo. Para nosotros es un poco raro de que alguien me conozca el primer día y me cambie a mí y me ponga un apodo. ¿Tú no me conoces? ¿Qué estás llamándome a mí piedra? Pero para que entiendan, algo que sucedía en el primer siglo es que cuando tú eras un discípulo de un rabí, era común que el rabí le diera o le asignara diferentes apodos a sus discípulos.
Pero Jesús estaba haciendo algo más que la tradición. Jesús estaba hablándole a Pedro y dejándole saber lo que iba a hacer en su vida. Porque los evangelios después nos enseñan de que ese hombre llegó a ser una columna en la iglesia. No porque Pedro era el mero en sí mismo, incluso un comentario, Morris dice, no es que Pedro haya sido digno de llevar tal nombre, más bien el apodo es una indicación del nuevo hombre que Dios desarrollaría en Pedro. Porque Pedro en este momento estaba bien lejos de ser una piedra, bien lejos de ser una persona sólida y consistente. Y eso lo vemos en su vida. Pedro era el primero que decía, yo estoy listo para caminar sobre el agua porque Jesús está ahí. 3 segundos después, dudando de Jesús, hundido. Era el primero que decía, yo voy a morir por ti. 3 segundos después, una niña de preescolar le dice, tú no eras de los Galileos, negando a Jesús. Era incluso aquellos que menciona a Cristo como el Cristo en Mateo 16, y después Jesús tiene que decirle, échate por allá, Satanás. Así que Pedro era alguien con un carácter muy fluctuante. Estaba lejos de ser una roca. Pero Jesús le estaba diciendo, yo voy a hacer en ti algo que tú no te imaginas. Y esa es la parte del evangelio que viene a nuestras vidas y nos cambia. Dios no te salvó porque tú eras salvable. Dios no te salvó porque tú te lo merecías. Dios no te salvó porque tú tenías algo que aportar para el evangelio o algo para aportar para la iglesia. Sabes que, bueno, a veces escuchamos comentarios como, si fulano se salva, wow. No, nadie aporta nada significativo al cristianismo. Lo que Jesús hace, Él llega, Él nos transforma, nos da dones, nos da vida eterna y nos da todo lo que sí vale la pena para que nosotros entonces ahora podamos ofrecer lo que Él quiere que nosotros ofrezcamos. Eso es lo que hace Él en nuestras vidas. Jesús al que llama cambia, Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ahora les voy a hablar algo importante a ustedes, padres o familiares que no son creyentes. Si hay algo que podemos ver es que si Cristo hizo eso en Pedro, lo puede hacer en cualquier persona. Abran sus bocas, hablen de Cristo, inviten a las personas, compartan el evangelio. Él va a salvar personas. Él ha establecido que a través de Cristo la iglesia sea edificada, personas sean salvadas. A nosotros nos toca abrir nuestras bocas, compartir el evangelio. Jesús Él nos cambia para que nosotros podamos cumplir su misión de hacer discípulos. Él lo hace en nuestras vidas. Él escoge a ver a las personas por lo que son y no por sus imperfecciones. Y eso debería también ocurrir en nuestras vidas, ver a los demás no por lo que son, sino por lo que Cristo puede hacer en ellos y lo que ellos pueden ser en Cristo, y no tanto etiquetarlos por su presente. Miren a las personas más allá de lo que son ahora. Miren a las personas en Cristo. La iglesia llega a ser un testimonio glorioso cuando nosotros ponemos nuestras preferencias a un lado y cuando juntos nos esforzamos a amarnos y a servirnos unos a otros con una meta, dar un testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que nos ha salvado y nos ha cambiado para su gloria. Ustedes tienen la oportunidad de ser también, estar en el pasaje, pónganse en el pasaje. Ustedes también pueden ser como esos testigos apuntando hacia Jesús de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar.